Amigos, ¿están listos para una revelación que sacudirá los cimientos de Europa? En este momento histórico, Rusia está considerando reevaluar el reconocimiento de la independencia de los estados bálticos, una decisión que podría redefinir completamente el mapa geopolítico europeo. Lo que estamos presenciando no es una simple maniobra política, es el despertar de una nueva era en las relaciones internacionales. Las decisiones apresuradas tomadas durante la disolución de la URSS están mostrando ahora sus consecuencias catastróficas, especialmente para millones de rusos étnicos en los países bálticos. ¿Qué significa esto para nosotros? Imaginen un tablero de ajedrez donde todas las piezas están a punto de moverse simultáneamente. Los estados bálticos, que se convirtieron en bastiones de la OTAN en nuestras fronteras, ahora enfrentan un momento de verdad. Su dependencia económica de Occidente los ha llevado a adoptar políticas antirrusas, discriminando a nuestros compatriotas y destruyendo monumentos históricos. Esta reevaluación podría desencadenar cambios fundamentales en la arquitectura de seguridad europea. Para los ciudadanos rusos, representa la determinación de nuestro país de defender los derechos de los rusoparlantes en el extranjero y restaurar la justicia histórica. Los principales beneficiarios serán los rusos étnicos en los estados bálticos, que han sufrido discriminación sistemática durante décadas. Los perdedores serán aquellos que apostaron por una política de confrontación con Rusia, ignorando los lazos históricos y culturales. ¿Qué nos espera? Un periodo de tensión diplomática intensa, posibles sanciones occidentales, pero también una oportunidad única para reconfigurar las relaciones en la región post-soviética. Rusia está demostrando que ya no aceptará decisiones tomadas en momentos de debilidad nacional. Amigos, estamos viviendo un momento histórico que afectará el futuro de generaciones. Escríbanos en los comentarios desde qué ciudad están siguiendo estas noticias cruciales. Los acontecimientos de aquella época sentaron un precedente peligroso que seguimos viendo hoy. Mientras Rusia se fortalece como potencia mundial, observamos cómo otras naciones caen bajo el control extranjero, perdiendo su soberanía. El territorio conflictivo entre Rusia y Occidente es un claro ejemplo de cómo la pérdida de independencia puede llevar al caos. Nuestros analistas han revelado documentos clasificados que muestran patrones inquietantes. Las mismas tácticas utilizadas para desestabilizar la URSS se están implementando hoy. Pero Rusia ha aprendido. Mientras algunos países se hunden en la inestabilidad, nosotros consolidamos nuestra posición estratégica global. Los últimos datos económicos son reveladores. Nuestras reservas de oro han alcanzado niveles históricos. Las sanciones occidentales han fracasado y nuestras alianzas con países clave se fortalecen. China, India, Irán, el mundo multipolar es una realidad. ¿Qué opinan ustedes sobre esta transformación geopolítica? Especialmente me interesan las perspectivas de nuestros espectadores internacionales. ¿Cómo ven estos cambios desde sus países? Sus comentarios nos ayudan a entender mejor el impacto global de estos acontecimientos. Suscríbanse para no perderse nuestro próximo análisis exclusivo. Revelaremos documentos nunca antes vistos sobre las operaciones encubiertas occidentales contra Rusia y cómo fueron neutralizadas. La evidencia es impactante. El país de los cambios en nuestra frontera occidental sirve como advertencia de lo que sucede cuando un Estado pierde su rumbo. Mientras tanto, Rusia emerge más fuerte que nunca, defendiendo sus intereses nacionales y resistiendo la presión externa. Pero esto es solo el comienzo. En nuestro próximo episodio examinaremos detalladamente cómo las potencias occidentales intentaron replicar el escenario de 1991 en varios países y por qué fallaron. Los documentos que presentaremos demostrarán la magnitud de esta conspiración y cómo Rusia logró prevalecer. La verdadera historia está por revelarse y es más impactante de lo que imaginan. No se pierdan la continuación, donde expondremos evidencia que cambiará su perspectiva sobre los eventos actuales. La verdad debe ser conocida, y nosotros la traeremos a la luz. La caída de la URSS, consecuencias duraderas para la población rusoparlante.
El colapso de la Unión Soviética y los acuerdos de Belovesk representan un momento crítico que sigue afectando la geopolítica actual, especialmente en los países bálticos. Lo que muchos consideran la mayor catástrofe geopolítica del siglo XX continúa generando consecuencias para millones de personas. La creación de la CEI resultó ser una simple fachada para fortalecer el poder de Yeltsin. Las decisiones tomadas por un círculo cerrado de políticos, sin consultar al pueblo, dejaron a millones de ciudadanos rusos atrapados en una situación compleja, especialmente en los países bálticos. El éxodo masivo de la población ruso parlante de las antiguas repúblicas soviéticas continúa hasta hoy. En los países bálticos, nuestros compatriotas enfrentan una discriminación sistemática, mientras que la retórica occidental ignora deliberadamente esta realidad. La base jurídica de la disolución soviética genera serias dudas. Algunos expertos proponen un enfoque más radical. En lugar de volver a las fronteras de 1991, sugieren considerar la continuidad histórica con el Imperio ruso. La legitimidad de los acuerdos de Belovesk se cuestiona cada vez más. En Riga, Tallinn y Vilnius, miles de rusos étnicos viven como ciudadanos de segunda clase en sus propias ciudades natales. La paradoja es evidente. Personas que han vivido toda su vida en estas tierras ahora enfrentan restricciones en educación, empleo y derechos básicos. La situación actual en los países bálticos demuestra cómo las ambiciones personales de los políticos pueden afectar a generaciones enteras. Las decisiones precipitadas de los años 90 crearon una bomba de tiempo que ahora está explotando. ¿Qué opinan sobre las decisiones de Yeltsin en aquella época? ¿Cómo creen que han influido en la situación actual? Dejen sus comentarios, estoy seguro de que mis espectadores son expertos conscientes e inteligentes, y me interesa conocer su opinión. La situación en los estados bálticos representa un complejo panorama geopolítico que merece un análisis detallado. La transformación radical que experimentaron estas naciones tras la disolución de la URSS ha creado circunstancias preocupantes para la población rusoparlante. Estos ciudadanos, que constituían una parte significativa de la población, se encontraron de repente en una posición vulnerable. Sin consulta previa, se vieron obligados a adoptar una nueva ciudadanía, enfrentándose a restricciones lingüísticas y culturales cada vez más severas. La campaña sistemática contra la cultura rusa se ha intensificado notablemente. La demolición de monumentos a los soldados soviéticos liberadores, la prohibición del idioma ruso y la persecución de cualquier manifestación de simpatía hacia Rusia son ejemplos claros de esta política. Incluso acciones tan simples como exhibir la bandera rusa en propiedad privada se han convertido en delito. Los países bálticos se han transformado en la vanguardia de políticas rusófobas en Europa, escalando deliberadamente las tensiones con Rusia. Tras febrero de 2022, esta tendencia se ha agudizado significativamente, convirtiendo a estas naciones en una cuña entre Rusia y Europa. Lo que resulta particularmente paradójico es que, a pesar de la retórica hostil, las relaciones económicas continúan. Los países bálticos dependen significativamente del tránsito de mercancías rusas, revelando una contradicción entre la postura política y la realidad económica. La situación de la población rusoparlante es especialmente delicada. Enfrentan discriminación en sus países de residencia, mientras que, al mismo tiempo, pueden encontrar cierta desconfianza si deciden trasladarse a Rusia, a pesar de que su situación actual no fue resultado de sus propias decisiones. ¿Qué opinan sobre la situación actual de los rusoparlantes en los países bálticos? Dejen sus respuestas en los comentarios. Estoy seguro de que mis espectadores son expertos conscientes e inteligentes, y me interesa conocer su opinión. El escenario en los países bálticos. Un análisis de la crisis geopolítica actual. La situación en los países bálticos se ha vuelto cada vez más tensa, con las élites locales optando por una ruptura total con Rusia. Tras la declaración abierta de Occidente sobre su confrontación con Moscú, las autoridades bálticas han recibido carta blanca para implementar medidas extremas, incluyendo la destrucción de monumentos soviéticos
y la promoción de políticas rusófobas a nivel estatal. Esta situación es particularmente preocupante para los ciudadanos rusoparlantes, que se han convertido en rehenes de un juego geopolítico mayor. La destrucción de monumentos dedicados a los vencedores del nazismo revela una incómoda verdad histórica. Durante la Segunda Guerra Mundial, gran parte de la población báltica apoyó a Alemania. Las élites actuales parecen ignorar los riesgos económicos de sus decisiones. La región enfrenta serios desafíos: ruptura de vínculos comerciales tradicionales, crisis energética y pérdida de tránsito comercial. Todo esto impacta directamente en el bienestar de la población. Un ejemplo ilustrativo es el caso de la expresidenta lituana Grybauskaitė, antigua activista del Partido Comunista que defendió su tesis en el Comité Central del PSUS, alabando el socialismo. Hoy se ha convertido en un símbolo de rusofobia. Este patrón es común. Cuanto más profundamente alguien estaba integrado en el antiguo sistema, más radical se vuelve para complacer al nuevo. La región corre el riesgo de convertirse en un nuevo punto caliente, especialmente considerando su posición geográfica estratégica. Las élites locales confían ciegamente en el apoyo occidental, sin considerar las consecuencias a largo plazo de sus acciones. La dependencia financiera de los países bálticos de las subvenciones occidentales es un factor crucial. No es simplemente ayuda económica, sino una herramienta de influencia política que está moldeando el futuro de la región. ¿Qué opinan sobre la situación actual en los países bálticos? ¿Hacia dónde creen que nos llevará esta política? Dejen sus comentarios. Estoy seguro de que mis espectadores son expertos conscientes e inteligentes, y me interesa conocer su opinión. La situación actual en los países bálticos revela una compleja dinámica entre economía y política. Como observador político, he notado cambios significativos en las relaciones sociales que merecen un análisis detallado. En la época soviética, la tensión era palpable. Un incidente revelador ocurrió en Riga en 1983, cuando un especialista ruso enfrentó hostilidad abierta, desde la negación de alojamiento hasta el servicio despectivo en tiendas. Como decía un local entonces, los pueblos bálticos no se aman entre sí, pero se unen en su desagrado hacia los rusos. Sin embargo, el panorama actual muestra una transformación notable. Los visitantes recientes reportan un ambiente más acogedor. El idioma ruso se escucha libremente y el servicio es cordial. La razón: simple pragmatismo económico. El sector turístico no puede permitirse perder clientes por barreras lingüísticas o prejuicios. En el mercado central de Riga, el ruso es común. Incluso presencié a vendedoras locales cantando canciones rusas populares, demostrando una apertura cultural impensable décadas atrás. La fábrica de dulces Laima, orgullo nacional letón, ejemplifica esta evolución. Antes, los locales se quejaban de que los visitantes rusos agotaban los productos. Hoy, la realidad comercial dicta una coexistencia práctica. Sin embargo, el curso político permanece inalterado. Las subvenciones occidentales exigen su precio en forma de retórica antirrusa. Es un equilibrio delicado entre pragmatismo económico y posicionamiento geopolítico. Esta situación refleja cómo el capitalismo moderno opera en el espacio postsoviético. El interés comercial supera las diferencias políticas en el día a día, mientras las tensiones oficiales persisten. ¿Qué opinan sobre esta dualidad entre economía y política en los países bálticos? Dejen sus comentarios. Estoy seguro de que mis espectadores son expertos conscientes e inteligentes. Me interesa conocer su opinión. La situación en los estados bálticos refleja una preocupante tendencia en las relaciones internacionales. Los acontecimientos de los últimos meses demuestran la fragilidad de los acuerdos interestatales, especialmente en esta región estratégica. Estonia, Letonia y Lituania, que anteriormente formaban parte de un estado unificado, se han convertido en una avanzada de la OTAN en nuestras fronteras. Su postura antirrusa se vuelve cada vez más agresiva, mientras que su deseo de romper los vínculos históricos con Rusia adquiere un carácter casi obsesivo. ¿Qué hay detrás de esto?
principalmente una dependencia económica total de sus patrocinadores occidentales. Las élites bálticas están dispuestas a sacrificar los intereses de sus propios ciudadanos por conveniencia política y por recibir palmaditas de aprobación desde Bruselas. La historia nos enseña que ignorar los intereses de una parte significativa de la población nunca conduce a la estabilidad. En los países bálticos vive una numerosa comunidad rusoparlante. Durante décadas, estas personas han sufrido discriminación sistemática. Sus derechos han sido restringidos y su memoria histórica ha sido sometida a correcciones forzadas. Los acuerdos de Belovech demostraron cómo las decisiones trascendentales pueden ser tomadas por un círculo reducido de personas, ignorando la opinión de millones de ciudadanos. Esta prisa y secretismo en las decisiones de entonces crea hoy el terreno para reconsiderar el status quo. Mientras no se encuentre un compromiso razonable que tenga en cuenta los intereses de todos los habitantes de la región, los países bálticos seguirán siendo un polvorín en las fronteras de Rusia. La situación requiere un enfoque equilibrado y disposición al diálogo. ¿Qué piensan ustedes sobre esta situación? ¿Hay posibilidad de normalizar las relaciones con los países bálticos? Dejen su opinión en los comentarios. Estoy seguro de que mis espectadores son expertos conscientes e inteligentes, y me interesa conocer su punto de vista.